Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Hoy continuamos esa segunda parte que viene esta continuación, segunda parte del vídeo en el que vimos el capítulo anterior de Juego de Tronos. Un vídeo muy dedicado a las Islas del Verano. Islas del Verano y ese primer encuentro entre esa civilización perdida, entre esa civilización tan pura y tan virgen con el Nuevo Mundo, con el Imperio Quiscario. Ese primer encuentro que provocó, la verdad es que mucha confusión entre ambos grupos, ¿no? Y hoy venimos con la historia de los estibeños y de las Islas del Verano. Sería, y os lo aseguro, un gran chiste cómico el contaros un poquito todo sobre las Islas del Verano sin mencionar a la persona que en realidad habló y descubrió todo lo referente a los estibeños. Y es que tenemos que dejar esos 7000 años atrás, en ese primer encuentro, e irnos unos 20 años antes del tiempo actual. Es decir, nos vamos a ir 20 años antes atrás, en los momentos en los que reinaba el poniente Robert Baratheon. Y es que en Antigua, un archimaestre, ya a punto de convertirse en maestre, conocido como Gaiar, se intentaba poner en conciencia de montar una gran expedición a las Islas del Verano e intentar descubrir todo lo que había escrito en aquellos super árboles que estaban tallados en las Islas del Verano, en las Islas Estibeñas, árboles tallados a mano donde parecía encontrarse toda la historia, como si se tratase de un gran libro en lugar de escrito en papel, escrito en árboles. Así que no se lo pensó dos veces y se dirigió hacia las Islas del Verano, se dirigió hacia Guarano, la primera isla más cercana a Poniente y sobre todo una de las islas donde hubo ese primer encuentro. Este archimaestre quería ver y sentir de primera mano lo que tuvieron que sentir aquellos primeros hombres cuando pisaron 7000 años atrás aquella isla en aquel encuentro. Así que estas fueron las primeras palabras de Gaiar cuando llegó a las Islas del Verano, cuando llegó a Guarano. En las Islas del Verano, 1000 especies de flores crecen con profusión y perfuman el aire con sus aromas. Los árboles están cargados de fruta exótica y surcan los cielos bandadas de pájaros de colores vivos, de cuyas plumas se valen los estibeños para confeccionar fabulosas capas. Bajo el follaje de los árboles tropicales merodean manadas de esbeltos lobos rojos y panteras moteadas más grandes que leones. Los monos saltan de rama en rama, y también hay otros simios, los antiguos hombres rojos, de Omoburu, de pieles plata en las montañas de Jala y rondadores nocturnos en Guarano. Los estibeños tienen cabello y ojos negros, la piel es morena, y como la teca, o negra como el azabache. Durante una gran parte de su historia conocida, vivieron aislados del resto de la humanidad. Sus primeros mapas tallados en los famosos árboles parlantes de árboles altos no muestran más que las propias islas rodeadas de un inmenso océano que abarca el mundo entero. Los nativos se hicieron a la mar en el amanecer de los días, primero en pequeños coracles y luego en barcos más grandes y rápidos con velas de cáñamo, aunque, eso sí, pocos se aventuraban a perder de vista la orilla, y aquellos que navegaban más allá del horizonte no siempre regresaban. Bien, fue en este momento cuando podríamos decir que en este momento de la historia en el que pudo confeccionar Gaiar esos primeros encuentros, tenemos que decir que fue en este momento más o menos cuando se tuvo que dar ese primer encuentro. Ese primer encuentro en el que a los estibeños le haría preguntarse si el jardín del vecino era más verde que el propio. Así que, como yo digo, empezaría una era de expansión mental para los estibeños. Y empezaron a construir naves muchísimo más grandes, conocidas como naves cisnes, barcos grandísimos, que intentasen y llegar lo más lejos posible de donde posiblemente podía haber venido esa nave Quiscaria, ¿no? Y construyeron naves, como ya os digo, grandísimas para poder transportar también mercancía, tanto de ida como de vuelta. Una de las personas más famosas de estas islas que consiguió crear uno de estos super naves fue un hombre conocido como Maltar, un príncipe, el príncipe de la isla Koh. Maltar el cabalgavientos, por así decirlo, el gran constructor, el que creó los mayores y más grandes barcos para esos encuentros. Podríamos decir también que los propios estibeños cada isla tenía un príncipe o princesa y que siempre estaban batallando entre ellos, pero incluso antes de ese encuentro, tengo que decir
que lo que viene registrado en los libros es que no habían entre ellos batallas en las que se incendiasen los poblados o en las que se quemasen los cultivos o en los que se ejecutase a inocentes. Sus batallas eran muy extrañas, ya que se juntaban ambos ejércitos y luchaban entre ellos en pequeñas batallas, por así decirlo, pequeñas peleas en rings improvisados, donde ellos mismos luchaban hasta que perdiese uno de los dos bandos. Era una bonita forma de decir que sus guerras solo afectaban en sí a sus propios líderes, no afectaban a sus aldeanos, no afectaban al pueblo. Y esto fue algo también muy curioso que a Gayar le impresionó al leerlo. Cuando los grandes barcos de Maltar y los demás príncipes surcaron las aguas, se inauguró una nueva era de exploración y comercio. Algunos no regresaron, la mayoría sí. Visitaron Nat, las islas del Basilisco, la costa norte de Sotorios y las costas sur de Exos y Poniente. En menos de medio siglo se estableció un comercio floreciente entre las islas del Verano y el feudo franco de Valiria. Las islas carecían de hierro, estaño y otros metales, pero eran ricas en gemas, en esmeraldas, en rubíes, en zafiros y en perlas de muchas clases. Especias como la canela, la pimienta y la nuez moscada abundaban en las islas del Verano, así como maderas nobles. Entre los señores del dragón se popularizaron los monos, los simios, los loros y las crías de pantera. También había una gran demanda de maderas preciosas y exóticas, como el ébano, la caoba, el amaranto, la majagua, el aurocorazón, el marfil rojo, el palo de rosa y la madera con nudos o maderas veteadas, así como de frutas, plumas y vinos de palma. El comercio era floreciente. Como ya habéis visto, el comercio se dio y estaba escrito en aquellos árboles que se había dado todo de una forma sutil. Es decir, el comercio había sido propicio, pero llegó un muy mal momento. Sabemos que los valirios empezaron a ofrecerle algo. Los valirios le ofrecieron algo a los estibeños que cambiaría el curso para mal de su historia desde aquella vez. Y es que le ofrecieron oro. Los estibeños sabían que el oro en las islas no valía para nada, no servía para nada. Era simplemente una piedra con un color dorado que tampoco servía para mucho. Pero entonces fue cuando los valirios aseguraron y lo dieron a comprobar a los estibeños que esas piedras doradas que ellos decían que no tenían mucho valor en las islas, fuera de ellas tenía un valor incalculable. Con el oro se podía comprar todo. Y se dieron cuenta los estibeños que ellos mismos tenían material y mineral que ni siquiera se acercaba a ese precio que el oro costaba y valía en el mundo. Así que preguntaron, como no, a los valirios qué querían a cambio de ese oro. Y aquí vino la corrupción de las islas del Verano, porque los valirios pidieron esclavos, hombres y mujeres de esas mismas tierras para llevárselos a su servicio. Quizás sea un poco esa ignorancia estibeña por la que aceptaron, ya que un poco esa codicia que jamás habían conocido, una codicia que jamás habían conocido y que iba a corromper su espíritu, aceptaron esos tratos. Y entonces fue cuando podríamos decir que esclavistas de la Bahía de los Esclavos, del antiguo Imperio Gris, y también piratas de las islas del Basilisco, y piratas también del Imperio Franco-Valirio, empezaron a saquear y a expoliar las islas. Empezaron a secuestrar a personas y a llevárselas en contra de su voluntad, hasta el punto de que ocasionaron guerras entre los príncipes de las propias islas estibeñas. Y ahora sí, esas guerras habían cambiado. Esas guerras ya no se enfocaban en atacarse entre guerreros. No. Aquí los guerreros que perdían entonces eran vendidos por oro a esos piratas, a esos esclavistas. Todo había cambiado. La corrupción había llegado. La corrupción se había sentado. Los grandes imperios habían corrompido algo tan puro y tan virgen como las islas del Verano. Pero tengo que deciros que aquí no acabará esta historia, porque esta historia continuará en el siguiente vídeo, ya que el maestre Gayar encontró en un árbol una frase. Ha comenzado la guerra de la venganza. Ha comenzado la venganza. Esto ocurrió hace 5000 años y algo ocurrió que comenzaría una gran venganza por parte de los estibeños hacia el Imperio Ygis y hacia el Imperio de Franco-Valiria. Pero este, como ya os digo, será el vídeo continuación y final de estos 3 vídeos que espero traeros sobre las islas del Verano. Bien, y antes de despedirme, deciros que, como siempre, un poquito mi opinión sobre esto, ¿no? Y en muchas ocasiones siempre os pongo el ejemplo de dónde habrá podido sacar George R.R. Martin esta historia para traerla al mundo. Y deciros que esta, en mi opinión, creo que es la más fácil para él. Tuvo que ser la más fácil crear esta historia.
porque es realmente increíble y triste cómo en la humanidad este mismo caso se ha dado en infinidad de lugares del mundo y se siguen dando incluso hoy en día. Infinidad de casos en los que el imperio más evolucionado, por así decirlo, tecnológicamente más evolucionado en su día, encuentra a un imperio más subdesarrollado, más a punto de dar un salto superior en su jerarquía, y se aprovecha, esclaviza y saquea, expoliando todo, ya no solo expoliendo su mundo físico, sino también su mente, corrompiéndola y trayendo ese mal que provoca incluso guerras internas en su gente, como una enfermedad que entra en un subhuésped con la única misión de destruirlo. Me pareció muy curioso cuando vi esta historia, y de verdad quería traerosla. Aún no ha finalizado, estaréis a punto de ver los tiempos de la venganza, los tiempos de la purga, como yo digo, los tiempos en los que las Islas del Verano serían conscientes del daño que estaba provocándose en sus propias carnes, y se intentarían, como ya digo, purgar de ese daño de fuera del mundo que ellos habían conocido hasta la fecha. Un mundo que creía que encontrarían el paraíso, ese jardín tan verde que tiene el vecino, y se encontrarían algo muy distinto, como ya estáis viendo. Algo que pasaría del comercio natural, del comercio más simple, a ya una trata de esclavos. Curioso, pero así se dio. Y así lo traeremos en el siguiente capítulo. Espero que, como siempre digo, os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo de vuestro amigo Barracudo.